Muchas gracias. Pues cada 30 de julio, em, en el mundo entero se hace una pausa para poder recordar una realidad que muchas veces parece oculta. La trata de personas no siempre deja una secuela visible, ¿verdad? En muchas ocasiones se disfraza de una promesa de empleo, de una oportunidad de estudio, incluso de una oferta romántica, amorosa, o la posibilidad de poder construir un futuro mejor. Pero detrás de cada estadística existe un rostro, una historia y una vida que marca el abuso, la explotación y la pérdida de la libertad. Como señalamos en nuestro comunicado institucional hace unos días, combatir este delito va muchísimo más allá de las leyes y de operativos policiales. Requiere de sociedades que estén informadas, de instituciones que estén coordinadas y de ciudadanos capaces de poder reconocer las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde, porque la mejor herramienta para poder prevenir la trata de personas sigue siendo el conocimiento. Y es por eso que desde Redca creemos firmemente que generar este tipo de espacios de diálogo es también una forma de proteger vidas. Y que esta tarde pues no sea únicamente una conferencia más, un webinar más, sino una oportunidad para que nosotros podamos comprender de mejor manera esta amenaza, de podernos sensibilizar y convertirnos en agentes de cambio, de prevención dentro de nuestras familias, de nuestras comunidades e incluso de las instituciones en donde prestamos nuestros servicios. Así que para ello, hoy tenemos el privilegio de contar con dos reconocidos especialistas de Costa Rica, cuya trayectoria y experiencia pues van a enriquecer enormemente este espacio. Y en primer lugar, quiero presentarles a la licenciada Margie Retana Ríos. Ella es licenciada en Trabajo Social y actualmente cursa una maestría de estudios de violencia. Estudios de violencia desde la perspectiva de género y la interseccionalidad en la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el acompañamiento e intervención con mujeres en condición de vulnerabilidad desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Su trayectoria se ha centrado en la prevención, atención y abordaje integral de las violencias contra las mujeres, desarrollando procesos de acompañamiento individual, grupal y comunitario. Además, posee 7 años de experiencia en docencia y facilitación de procesos formativos dirigidos a diversos públicos, así como una amplia experiencia en intervención comunitaria en distintas regiones del país. Su labor profesional integrada a la práctica, la formación y la incidencia social, promoviendo espacios de reflexión, sensibilización y fortalecimiento de capacidades para la construcción de comunidades más equitativas y libres de violencia. Asimismo, nos acompaña el máster Juan Carlos Morales Quirós. Él es administrador de negocios con énfasis en finanzas, es psicólogo, máster en dirección empresarial, especialista en administración de proyectos, técnico en criminología, profesor universitario de la Universidad Estatal a Distancia UNED y de la Universidad Técnica Nacional UTN. Actualmente es egresado del doctorado de estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica y se encuentra en diseño de su tesis doctoral. Es funcionario de la gestión de trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes de la Dirección General de Migración y Extranjería y parte de la Secretaría Técnica de Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Personas Migrantes y Trata de Personas CONAT. Miembro de la Comisión Técnica Permanente de Prevención de la Trata de Personas en Costa Rica, miembro de la Comisión Técnica Permanente de Gestión de Proyectos contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Personas Migrantes en Costa Rica, representante de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, egresado del Centro William J. Perry de los cursos Combatiendo el Crimen Organizado Transnacional y las Redes Ilícitas en las Américas y el curso de Implicaciones Estratégicas de los Derechos Humanos y Estado de Derecho. También es egresado del programa de lucha contra la delincuencia organizada transnacional del Centro George C. Marshall en Alemania. Es un honor contar con la presencia de ustedes como expertos y agradecerles el tiempo que hoy dedican para compartir sus conocimientos con nuestra comunidad académica. Así que el tiempo es de ustedes, Juan Carlos y Margie. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están acá conectadas. Y muchas gracias a la Red Centroamericana
de, de Centro Perry, que organiza estas actividades. Para mí es un honor estar el día de hoy acá en el Día Mundial contra la Trata de Personas, reflexionar sobre este delito, y sobre todo, pues sensibilizarnos, ¿verdad? Todas las personas, tanto las que trabajamos de alguna manera o con alguna relación con este delito, y también para la ciudadanía en general, pues con la intención de que las personas cada vez tengan más herramientas para identificar y para denunciar posibles situaciones de riesgo. Un gusto para mí también compartir con doña Margie, a quien también quisiera que se presente. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar acompañándoles la tarde de hoy, ¿verdad? En el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y más allá de realizar esta reflexión, es también tomar esta decisión ético-política, ¿verdad? De ser partidaria de los derechos humanos de las personas, el reivindicarlos desde donde queremos posicionarnos con estas diversas poblaciones. Entonces, pues nada, muchísimas gracias nuevamente y vamos. Esperemos que pasemos una muy buena tarde. Bueno, de mi parte, yo quisiera iniciar haciendo tal vez como un recuento de lo que a nivel de la región centroamericana ha sucedido a partir de la firma del Protocolo de Palermo, que fue alrededor del año 2000, y de lo que eso ha implicado en nuestros países, en los países de la región, porque esto es un tema, es un delito que trasciende fronteras, que cuando hablamos de trata de personas, tenemos que hablarlo de lo que vamos a hacer tanto en nuestra comunidad como a nivel de la región y a nivel internacional, ¿verdad? Porque es un delito que trasciende y que también, como tiene una relación de manera directa en muchos casos con el crimen organizado transnacional, pues son como muchos tentáculos, por decirlo de alguna forma, que podrían estarse dando en diferentes países, y por eso requiere de un abordaje tan amplio. Yo quiero también reflexionar sobre lo que significa para países como los nuestros, que son pequeños, que tienen tantas limitaciones a nivel de los recursos económicos, de los recursos de personal, y desde el punto de vista de tecnología también, lo que implica también la investigación de este delito y de los enormes desafíos que tienen las policías, las fiscalías, para poder perseguir a los tratantes, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer ver que, bueno, en el 2000 que se dio la firma de esto, por ejemplo, en Costa Rica se ratifica o empieza su vigencia a partir del 2003, se empieza a trabajar, porque este protocolo me parece que es muy importante, nada más recordar hoy, que es este día tan importante, que este protocolo lo que viene a dar es pues una forma y un orden a cómo deben de, primero en cuanto a la terminología, de cómo deben de citarse y nombrarse algunas cosas, ¿verdad? Hasta cómo se deben a partir de este momento, de mencionar ciertos términos y ciertas cosas, y bueno, el montón de cosas que viene a normatizar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿qué entendemos cuando hablamos de un grupo de crimen organizado? ¿Qué entendemos, por ejemplo, o qué corresponde a cada país parte en cuanto al abordaje a una persona que podría estar siendo víctima de trata de personas? Cómo este protocolo también nos compromete como países, como estados, a cumplir con una serie de medidas desde la prevención, desde la detección, desde las políticas públicas, ¿verdad?, que tenemos para combatir un delito tan complejo. Es importante también que el protocolo da como una definición de la trata de personas de manera general, por decirlo de alguna forma, y que cada país, cada estado parte adapta o define a nivel interno con su normativa cuál es qué es lo que va a definir como trata de personas, porque a mí me es importante referirme a esto, porque podría ser que los fines de la trata de personas en Costa Rica sean
diferentes o que algunos de esos no sean trata de personas en Guatemala o en Honduras o en El Salvador o en otro país, ¿verdad? Porque cada país puso en el papel y a partir de ese momento en la ley qué es lo que está entendiendo por eso y cuáles son los diferentes fines, ¿verdad? Y eso también es importante verlo porque podría ser que, bueno, que en Costa Rica encontramos a una persona que podría estar siendo víctima, pero esa persona en El Salvador no es catalogada como víctima de trata de personas por algunos criterios que de la misma normativa se tienen. Entonces también eso me gusta siempre recalcarlo porque es muy importante. En el caso de Costa Rica, tal vez vamos a hablar un poco más de lo que tenemos en nuestro país para ponerlo como referencia, y como referencia me refiero específicamente a que tenemos mucho por mejorar, ¿verdad? Yo creo que a veces, y como funcionario público también, uno se siente muy contento cuando las cosas tienen buenos resultados, pero también sabemos que tenemos muchísimas cosas por mejorar, por modificar o por adaptar. Antes, creo que estábamos hablando previo a la actividad sobre los diferentes cambios y cambios, por ejemplo, hoy recordaba que hace 20 años, por ejemplo, la definición de trata de personas en Costa Rica no contaba con la palabra tecnologías en la definición. Entonces, bueno, por ejemplo, la compañera Miriam, que es abogada, yo sé que no me deja mentir, una palabra en una definición, en una ley, hace que todo eso cambie y que cambie inclusive en este caso para mal, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ninguna forma de explotación que utilizara las tecnologías se podía procesar como trata de personas, porque la definición no contaba con la palabra tecnologías. Se hace ese cambio, ¿verdad? A nivel de la ley y entonces ya caben un montón de casos, especialmente con personas menores de edad en explotación sexual que ya pueden procesarse. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque imagínense qué reto tan grande para un fiscal. ¿Cómo lograba eso? Si la ley tenía esa desventaja, por decirlo de alguna manera, o esa omisión, donde una persona no se podía procesar, que cumplía con todo, pero como la ley no decía que las tecnologías podía ser una forma o un medio por el cual la explotaban, entonces no se podía procesar. También yo creo que es muy importante que conforme van cambiando, y en este caso las tecnologías, yo sé que todas las personas que estamos acá, pues hemos sido testigos también de esos cambios y esas modificaciones, unos más que otros, ¿verdad? Yo sé que aquí tal vez en la sesión haya gente muy joven que tal vez le fue más sencillo, pero en mi caso, por ejemplo, sí fui testigo de ese montón de cambios que se han venido dando a lo largo por ejemplo, en la parte tecnológica, que son excelentes, ¿verdad? Y que tenemos que aprovecharlos y explotarlos como lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? De reunirnos gente de un montón de países en una sesión para compartir, para poder hablar de diferentes temas. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que eso también conlleva el aprovechamiento por parte principalmente de crimen organizado que tienen más recursos que los mismos gobiernos, que tienen más tecnología. Yo no sé si han visto reportajes de los tipos, por ejemplo, de submarinos que utilizan para trasladar droga, ¿verdad? De extremo a extremo. Eh, Cosas, vehículos que no nos imaginamos la capacidad o la velocidad o el grado de protección que tiene un vehículo para trasladar droga y demás. Y eso solo lo hago como una referencia, ¿verdad? También de esa responsabilidad que tenemos todas las personas que estamos acá, de una u otra forma tenemos relación con el tema de la seguridad, con el tema de la defensa, con los derechos humanos y bueno, cómo trabajamos y cómo logramos sacarle provecho a lo que tenemos, que a veces podría que no sea suficiente. Bueno, eso es como mi primera intervención y bueno, le doy la palabra a Margie también. Adelante. Me encanta, yo ya estaba emocionada escuchándote. Sí, tal vez para reivindicar esto, yo creo que sí es importante como el reconocimiento que Costa Rica ha dado a lo largo
de estos años, ¿verdad? Incluso en la conceptualización de lo que es o no es considerado como el delito de trata de personas. Y cómo después del 2020 se logra realizar un montón de marcos jurídicos que amparan no solamente la ley, ¿verdad? Sino que también se crea la política pública de trata a personas, se crea el protocolo de atención, de prevención y atención, de la estrategia, y de cómo también se va desegregando hacia las instituciones y hacia a nivel comunitario todo el accionar a nivel preventivo, pero también a nivel de atención, ¿verdad? Una cosa es, bueno, cómo podemos hacer esta prevención, cómo podemos lograr identificarlo y cómo o cuál podría ser como la ruta de atención. Y la segunda parte podría ser, bueno, ya que está identificado y que efectivamente la persona enfrentó la situación de trata, ¿cuál sería ese proceso de atención inmediato? Porque también hay que identificar si la persona o la sobreviviente de trata se encuentra en trata activa o si es una secuela ya de la trata más específica, ¿verdad? Entonces, trabajar con riesgo y trabajar con violencia sí va a tener como una intervención diferenciada a una situación de trata que fue que fue enfrentada incluso en la niñez, ¿verdad? O incluso en otros tiempos. No específicamente ahorita, que la trata esté sucediendo en este momento. Entonces, el reconocimiento a nivel nacional sí es importante como poder hacer esta diferenciación y que completamente de acuerdo, aunque quisiéramos abordar de una manera distinta e integral, también es importante que podamos aprovechar lo que tenemos, los recursos, los programas y los servicios que tenemos ahorita a nivel institucional es también importante. Y lo que decía al inicio del webinar es esto, de dónde yo como persona profesional o civil o una persona trabajadora social en mi caso, quiero posicionarme ética y políticamente ante la defensa de los derechos humanos, porque la trata de personas es una ruptura de directo hacia los derechos humanos, es una deshumanización. ¿Cuál va a ser el accionar ético-político que yo voy a tener y voy a activar desde lo que yo puedo realizar, ¿verdad? Yo quisiera agregar también, Margie, bueno, compartir que el tema de la prevención es realmente un enorme reto. Sí, Em, Personalmente que participo en la comisión de prevención y les comparto, por ejemplo, que em, en los últimos años el número de víctimas, personas menores de edad, ha aumentado considerablemente en Costa Rica. Y tristemente ha aumentado em, ese número, pero lo más triste también es que quienes son los tratantes o las personas que están explotando a estas personas menores de edad son sus familias, su mamá, su papá, la tía, la abuela, etcétera, o alguien de su círculo que debería de ser de su círculo protector. Aquí, por ejemplo, entonces pues yo les pregunto, imagínense ustedes el grado de dificultad, ¿verdad? Y me refiero desde el reto para las instituciones en trabajar la prevención, porque tenemos que hablarle a un montón de personas que están inmersas en este caso, la trata de personas con fines de explotación sexual, em, que están alrededor de la persona y a la persona menor de edad. Entonces, tenemos que trabajar, por ejemplo, con los padres y las madres para que sepan que jamás es una opción explotar a su hijo o a su hija para obtener algún ingreso. Que por supuesto que hay todo un tema de análisis, ¿verdad? Que lleva a una familia a tomar una decisión de este tipo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que una familia tiene para pensar siquiera en explotar a su hija o a su hijo? Tenemos que hablarle directamente a la persona menor de edad, ¿verdad? Para que pueda reconocer cuándo podría estar frente a una situación de explotación y cuándo
cuándo podría también denunciarlo y cómo hacerlo, ¿verdad? Incluso, bueno, reconociendo también, y para eso también es la información, cuáles son esas zonas de riesgo, cuáles son esas comunidades o esas ciudades donde incluso se empieza a ver hasta aceptable que una persona menor de edad camine por la calle con una persona adulta extranjera que evidencia una relación a otro nivel, ¿verdad? Ya desde el punto de vista sexual, incluso hasta que se visualice, ¿verdad? Porque hemos conocido casos, por ejemplo, de adolescentes donde las familias consideran que el hecho de que sea explotada por una persona muy mayor, mayor de edad, más bien es como una ventaja o como una solución a nivel de la familia por la condición de pobreza o pobreza extrema que la persona o que ese grupo familiar experimenta. Y por otra parte también tenemos que hacer reflexión con las personas con los vecinos y las vecinas, ¿verdad? Yo creo que también ahora, doña Débora lo comentaba, cómo podríamos, que a veces no nos damos cuenta qué está pasando al frente de nuestras casas. No se me olvida, hace como 2 años que fui a un operativo donde estaba ese día rescatando alrededor de 8 personas, 8 mujeres víctimas de explotación sexual, de trata de personas con fines de explotación sexual, y un vecino que salió cuando ya, digamos que ya estaba todo estabilizada la escena y demás, y este señor salió y empezó a conversar con nosotros y él nos decía, yo siempre he sabido que ahí en ese bar hay unas cabinas ahí detrás y que ahí había prostitución, decía el señor, pero nunca me imaginé que ahí había trata de personas, que estuviera pasando eso ahí. Incluso yo pensaba que los oficiales que están ahí con armas, supuestamente cuidando, era para cuidar que no le hicieran daño a ellas. Eso era el razonamiento que el vecino del frente del local tenía, ¿verdad? Y entonces yo creo que es muy importante también y que estas actividades sirvan para que nos quede, bueno, en Costa Rica, y no sé si en otros países se entiende el término, pero aquí decimos como que se encienda esa chispa, ¿verdad? Y espero que no sea una palabra que se preste para alguna confusión. Pero bueno, aquí lo que vamos a entender es como que nos quede la duda y de algo que no calza y que debe invitarnos a acercarnos o a agarrar el teléfono, llamar al 911 y decir, a mí me parece que esto podría estar siendo una situación de explotación y lo he vivido en una capacitación que di en un hotel. Una persona de la recepción me dice, después de escuchar esto me siento mal, dice, porque hace como un tiempo llegó un hombre mayor, en apariencia como europeo, gringo, bueno, ella se refería a que era rubio, alto, dice, con una muchacha morenita de pelo negro que se veía muy joven, y él dijo que era la hija. Dice, pero yo siempre la vi triste y en algunas ocasiones me olía a licor, a como que había tomado. Y ahora me pongo a pensar, él dijo que era la hija y yo pues de ahí hice los registros y todo, pero ¿y qué tal que hubiese sido algo? Bueno, eso precisamente es lo que buscamos, ¿verdad? Pues si es la hija, no hay ningún problema de que llamar a las autoridades y que le pidan los documentos y que investiguen si realmente es la hija o si más bien es una persona que desconocemos en calidad de qué se encuentra en ese hotel con ese hombre adulto. Sí, Juanca, gracias por haber iniciado este tema acerca de las vulnerabilidades y de dónde. Y es que también es importante que al menos aquí en Costa Rica hubo una naturalización de la situación de trata, ¿verdad? Y era muy normalizado. La gente lo veía natural. Incluso hay una romantización acerca de la supervivencia que enfrentan las personas sobrevivientes de trata, ¿verdad? Em, Creo que hay un microfonito abierto. Listo. No tenemos que pasar por alto, ¿verdad? Todas estas vulnerabilidades, tanto sociales y estructurales, y reconocer y recordar también que la trata viene de una cuestión más estructural, más simbólica también, desde una cuestión
inmersa de muchísima violencia, de muchos actos o muchas condiciones de vulnerabilidad, em, situaciones migratorias incluso, ¿verdad? Que tienen los diferentes países, que hay unas precarizaciones laborales o incluso faltas de oportunidades laborales. Podríamos estar hablando también de diferentes categorías, como por ejemplo una persona con discapacidad, un aprovechamiento de una persona menor de edad, una persona que se encuentra siendo habitante de calle o que se encuentra en consumo activo problemático, la exclusión que se han tenido en los procesos laborales, en el sistema económico o también en los sistemas sociales para los servicios, programas, incluso también educativa. La escolaridad o la baja escolaridad de las personas también tiene mucho o influye específicamente dentro de estas condiciones de vulnerabilidad social. Ahora dijiste algo muy importante y era cómo hay una carencia de figuras protectoras parentales dentro de el sistema familiar. Y es que en mi experiencia, la mayoría de las mujeres sobrevivientes de trata, su tratante está ligado a su familia. O es la madre, o es el padre, o es la tía. Y casualmente hay una romantización de este hecho, ¿verdad? Es que yo pensé que mi mamá lo hacía para conseguir comida, de la pobreza, ¿verdad? Entonces yo jamás imaginé que eso era trata de personas. Para mí eso era sobrevivir. Eso era o lo hacía o no comía, ¿verdad? Entonces hay una normalización sociocultural también dentro de las comunidades y dentro de esos espacios que no nos permiten identificar qué es trata de personas. Y a veces creemos que la trata de personas es como estos cuentos de las películas, ¿verdad? Donde se ve explícitamente la captación, donde se ve el anuncio de oferta laboral, donde se ve el traslado y donde se ve la explotación y el egreso de la trata. Y muchas veces no es así. Muchas veces pasa muy desapercibida, muy implícitamente. Entonces, el poder generar conciencia desde la no romantización de la situación de trata, sino desde entender que existen múltiples factores que generan que esa persona enfrente la situación de trata, es empezar con una ruptura directa a el delito, a seguir proporcionando este delito. En los foros antiguos, en anteriores foros que he estado, ¿verdad? Mucha gente me dice, pero ¿quién puede tener la adquisición económica para poder movilizar un cuerpo de un lado a otro para poder explotarlo? A veces no se necesita una adquisición económica para poder hacer ese traslado, ¿verdad? Sino que desde la misma situación de pobreza y la misma desigualdad que el sistema tiene, se sostiene específicamente. A como podemos hablar de redes nacionales, internacionales, ya estructuradas, establecidas de trata a personas, podemos hablar de la persona vecina, podemos hablar del lugar de trabajo en donde yo no logro identificar que estoy siendo víctima de trata de personas. Entonces, la parte preventiva es esencial, es el poder identificar que, bueno, sí, aquí efectivamente hay algo extraño, hay algo raro, ¿verdad? Esto como que no me calza. Y también el incentivar el poder denunciar, porque no sabemos, em, por ejemplo, no nos corresponde a nosotros poder juzgar si existe o no existe el delito de trata, pero sí nos corresponde y tenemos una responsabilidad con el proceso de denunciar. Porque a como puede ser que no sea el delito de trata, puede ser que sí. Y puede ser que ese sí, vos estés influyendo directamente a poder salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica de personas menores de edad, niños, niñas, ¿verdad? De personas, mujeres trans o cuerpos feminizados, de mujeres, de hombres y de las personas que estén siendo específicamente explotados. Entonces, esto para mí es importantísimo.
Y no hay que dejar de lado también que la situación de trata está intrínsecamente rodeada de una situación de violencia intrafamiliar, violencia doméstica. En muchas ocasiones hablamos de violencia sexual, violencia institucional incluso, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, no sé si Juanca, ¿verdad? Vio esa noticia. Tuvimos lamentablemente una persona dentro de los municipios locales. Aquí nos dividimos por provincias, son 7 provincias en donde se desplegan después los cantones y los cantones distritos. Cada cantón tiene un municipio y circuló la noticia de que uno de los alcaldes de uno de estos municipios estaba ofreciendo a cambio una mujer indígena para poder salvaguardar ciertos recursos de esa localidad. Entonces, también es importante que podamos tener malicia de que a pesar de que seamos personas funcionarias públicas, también existen actos de corrupción que se pueden dar tanto en redes, pero que también se pueden dar de individualmente, de personas que pasan completamente desapercibidas, y que más bien deberían ser figuras protectoras para nosotras, ¿verdad? Podemos cambiar específicamente. Creo que tenemos una preguntita. Ah, bueno, te la voy a leer. Dice, Graco nos pregunta, creo que esa pregunta es más para Juanca. Igualmente yo puedo también responderla, pero Juanca es el experto en este tema de narcotráfico. De acuerdo a su conocimiento, ¿existe una relación entre trata de personas y el tráfico de drogas? ¿Está creciendo en la misma proporción? Muchas gracias por su respuesta. Es una pregunta muy interesante. Incluso es Ujú, una pregunta que probablemente si este año la respondemos, puede que el año siguiente varíe un poquito, pero sabemos que las tres principales actividades del crimen organizado transnacional siempre han sido, o por lo menos en las últimas décadas, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas migrantes y trata de personas y el tráfico de armas. Lo que ujú, pasa es que a veces, depende del año, puede que pase el tráfico de armas a segundo lugar y trata de personas al tercero, pero sí siempre, históricamente, siempre ha sido, siempre ha sido de los tres, las tres actividades más lucrativas para el crimen organizado. Hay que tomar en cuenta, y como yo siempre lo relaciono, que por ejemplo, si cuando hemos llevado algún curso de administración, tal vez en algún momento, em, siempre nos dicen que para que una organización sea organización, debe tener un fin, que debe tener una estructura y que debe tener, digamos que está compuesto por personas. Yo digo, bueno, de manera general es muy similar a los requisitos para que sea una figura de crimen organizado, que requiere una estructura, que requiere personas trabajando en diferentes roles, que son quienes van a ocupar funciones específicas para que toda esa red funcione. Yo considero que acá en Costa Rica ciertamente hay una vinculación ujú, entre los narcotraficantes y este tipo de personas, porque tienen la posibilidad de trabajar con todo aquello que es ilícito, obviamente, y además porque ujú, tienen capacidad económica, capacidad tecnológica, porque incluso muchas de esas personas son donantes, por ejemplo, o personas activas en unas comunidades que ayudan, entre comillas, que hacen esos aportes que a veces nuestros países desde los diferentes gobiernos tal vez no pueden hacer. Entonces, ellos llegan y lo dan, y eso hace que, evidentemente, que las personas pues les compran un silencio. La gente sabe que ahí está pasando algo, pero bueno, es muy buena gente, o bueno, o me da dinero, ¿verdad? O me ayuda con ujú. tal cosa. Entonces, sí, por supuesto que yo personalmente considero que hay una relación directa Sí, entre esto. Aquí nos preguntan también que si se sí, puede vincular con actividades de trata, ujú, tráfico creciente en la actividad de minería ilegal en la región. Bueno, por sí. ejemplo, en Costa Rica, Yo quiero perdón. agregar algo a la primera pregunta de Graco.
A mí me parece también importante que más allá de las coincidencias estructurales, ¿verdad? Como el traslado de los caminos, que tiene un fin, ¿verdad? Que hay una captación, que hay un proceso de vulnerabilización para las personas y las jerarquías dentro de la estructura. También dentro de la trata de personas hemos tenido manifestaciones en donde las mujeres em, son las personas que llevan el cargamento de droga. Son explotadas a fin, digamos, o aquí se podría decir como el fin laboral, básicamente, ¿verdad? Entonces, hay una relación no solamente a nivel estructural, sino también de los tipos de fines con relación al narcotráfico y de cómo los cuerpos feminizados son utilizados y instrumentalizados para el traslado de la droga. Y Eso era. sí, se me venía a la mente, Margie, y viéndolo desde una perspectiva de género, Sí. sabemos que hay muchas de las mujeres que están en la cárcel porque Ah, precisamente les exactamente. obligaron a tratar de meter droga a un centro penal, por ejemplo. A un centro Y penal. eso es Ujú, típico, ¿verdad? Donde el ujú, tratante le obliga a esa mujer, la ujú, amenaza con algo y tengo muy fresquito un caso de una estudiante, de una compañera que me decía, em, cuando se detuvo a esta señora en el centro penal porque llevaba droga para, para el centro penitenciario, eh, ella dijo que era que la habían obligado y que a su hijo, a un niño de como de 8 años, lo tenían detenido amenazado. ahí sometido en un vehículo esperando a que ella regresara ya Ujú, habiendo dejado la droga. ujú, Entonces me decía, uno de los policías me decía, normalmente la gente cuando comete un delito pues siempre va a negarlo, ¿verdad? Entonces pero nos ujú, dio como esa duda, ¿verdad? Que si que ella si lo que ella nos estaba diciendo era cierto. Y entonces procedimos a hacer todo un operativo y se dio la investigación en ese momento, digamos, verificar si realmente había un vehículo con un niño ahí. Y él nos decía, ahí estaba el niño con dos hombres que ciertamente la estaban esperando. Entonces, a lo que ujú, quiero llegar es que eso que usted acaba de decir es algo también muy común, ¿verdad? De que pues tal vez esa mujer iba a ser estaba ahí porque había cometido un delito de tráfico de drogas, por llevar drogas para el centro, ujú, ujú. pero ella estaba siendo víctima de trata de personas, que en este caso Exacto. es en nuestro país se llamaría por servicios o trabajos forzados, que ahí Trabajos incluye la forzados. parte Ujú, de ujú. crímenes, ¿verdad? De algún delito, Sí, porque o sí, sí. hace eso o le hacíamos daño al Ujú, niño. Y ujú, también en una ocasión tuvimos una víctima de trata de personas africana, ah, era sí. de Sudáfrica, y a Ujú, ella, y también, ¿verdad? Supimos que era víctima de trata de personas cuando ya ella había descontado su pena en la cárcel. Y fue porque cuando ya ella iba a salir y le dijeron que la iban a deportar, ella entró en crisis porque ella decía, si yo regreso a Sudáfrica, a mí me van a matar, me van a matar. Ujú, porque perdí la droga cuando me la quitaron y porque ellos me obligaron a hacer eso. Y entonces, ujú, si yo regreso allá, ya ellos saben que ujú. estuve en la cárcel, que me detuvieron y que perdieron mucho dinero porque me quitaron la droga. Entonces me van Sí. a matar. Entonces, imagínense qué triste porque más bien ella entró en crisis cuando ya iba a salir de la cárcel, ¿verdad? Ujú, Precisamente porque no era algo que no habíamos, sí. o que no se había podido detectar. Sí. Ahora, Recuerdo también una situación que tuvimos de trata, ¿verdad? O aquí hemos tenido situaciones incluso en donde las mismas mujeres son captadoras de mujeres que llegan a realizar su visita conyugal, ¿verdad? Hacia las personas que han sido también detenidas por narcotráfico, que son captadas haciendo la fila para ingresar al centro penitenciario y de cómo justamente son coaccionadas, como lo que decís ahora, ¿verdad? Para realizar estos procesos de traslado de droga o de mercancía ilícita. Entonces, sí, me parece muy importante como hacer esa diferenciación. otra cosa que me pareció muy importante que hoy quisiera que quede también como muy claro es que normalmente una gran mayoría, por no decir que todas las víctimas, nunca van a pedir ayuda, ¿verdad? No son ellas las que van a agarrar el teléfono
y llamar al 911, estoy siendo víctima de trata de personas. Ojalá eso pudiera ser así, pero eso nunca ocurre, sino que siempre es una tercera persona la que pone una denuncia por algo que nota, por algo que no calza, por algo que despierta ciertas dudas de lo que yo estoy viendo en la calle, de lo que está pasando frente a mis ojos, y entonces se procede a poner una denuncia, empieza la Ujú, investigación y ciertamente ahí había ujú, trata de personas. Yo creo que es sí, nuevamente, en mi caso, una invitación a poner, a hacer esas lecturas. Y ahora, con el tema de mucha gente pidiendo en las calles, bueno, ¿hasta qué punto esas personas están ahí obligadas? ujú, Aquí han pasado casos, que en ese caso sería trata de personas con fines de mendicidad forzada, donde, bueno, muchas de las personas que tienen una condición de vulnerabilidad para este fin son las personas con discapacidad, las personas adultas mayores o niños y niñas, ¿verdad? ujú, Porque hay esa ujú, condición de vulnerabilidad donde probablemente la gente eh, va a darle un billete, va a darle unas monedas más ujú, fácilmente que a otra persona y ujú, evidentemente eso es aprovechado, ¿verdad? Entonces, hace tal vez como, bueno, fue como en la pandemia, que en un caso de una persona adulta mayor, y me contaba el investigador que era como cuando uno va al supermercado y que cuando uno va a pagar pasa el tesorero a recoger el dinero de la caja, ¿verdad? Así pasaba y era el hijo que pasaba a quitarle el dinero que había recaudado el señor en la calle y lo dejaba ahí y le decía, vea, si usted no recoge tanto por día, no puede llegar a la casa hasta que usted tenga ese monto. ¿Y qué ujú, pasa si no lo recoge? Lo golpeaban, lo trataban mal, lo humillaban. ujú, Y entonces, llueva, haga sol, con hambre, el señor comía lo que le regalaban. O sea, que alguien decía, señor, cómase este sándwich o tome este jugo, ¿verdad? Pero, pero ni siquiera le dejaba, o sea, ni siquiera le llevaban comida, sino que lo que tenía ahí, sí. de lo que le llegaba ahí en la calle, ¿verdad? Sí, 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 el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad son muy fuertes y creo que aquí en Costa Rica al menos han tomado mayor fuerza, ¿verdad? Y cómo también se utilizan otro tipo de situaciones para realizar esta explotación. En mi experiencia hemos tenido también mujeres que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, intelectual, en donde ellas, el fin es con mendicidad, pero bajo la ilusión del enamoramiento, ¿no? Entonces, si el amor romántico ya es complicado desde la teoría para las personas que queremos deconstruir este concepto y aprender a amar desde otros posicionamientos, el amor romántico a una persona con discapacidad que tiene múltiples factores de vulnerabilidad, cree realmente ser amada, em, cómo se logra el cese de la trata, aunque haya un tercero, ¿verdad? Que se logre em, quitar la situación de trata, cómo se rompe esa idea del amor romántico desde la explotación. Sería interesantísimo y hermoso. Pero bueno. La otra pregunta que nos hace Lorena Villavicencio es, en su experiencia, ¿se puede vincular las actividades de trata y tráfico en el creciente actividad de minería ilegal en la región? Y la respuesta corta es sí, ¿verdad? En mi experiencia, lo que se ha tenido es mucho desplazamiento de persona migrante para justamente este fin de minería. Incluso, bueno, aquí en Costa Rica es conocido un caso muy famoso, que es el caso Cruzitas, que es que donde llega a frontera con nuestro país vecino Nicaragua, en donde ese territorio ha sido conflicto por más de una década por no contar con ciertas regularidades. Entonces tenemos procesos abiertos que no tienen una causa a nivel legal de cómo poder realizar ese tipo de denuncias, pero también tenemos personas menores de edad, niños y niñas, tenemos hombres en su mayoría realizando la explotación de minerales y de recursos naturales gracias a
otra persona tratante que usualmente utiliza o instrumentaliza a estas personas para poder extraer este tipo de recurso natural. Sí, exactamente. Bueno, en nuestro país no Ujú. existe minería legal, ¿verdad? Exacto. Entonces, cualquier explotación de minas es ilegal. Y Ujú, como bien lo decía Margie, efectivamente es una zona, tristemente, ¿verdad? Creo que es como una situación tan fea, tan triste, porque es ver la destrucción tanto de la parte natural como de la parte humana, porque las personas que están ahí están inmersas en redes de narcotráfico, en ujú, posibles casos de trata de personas, en muchas situaciones, ¿verdad? Que se dan ahí, muchos actos de corrupción y bueno, es una situación muy compleja y donde ujú, efectivamente, porque al ser operada desde la ilegalidad, también es aprovechada para la explotación de personas menores de edad y en este caso de trata de personas con fines de explotación sexual en la ujú, zona. Yo ujú, también quería agregar, y me gustó mucho como Margie lo explicaba del punto de vista del amor romántico y de lo que no es también el amor romántico, o incluso desde el amor, aunque aunque no sea un amor, digamos, desde el amor de pareja, sino el amor por otras cosas. Y lo que quiero poner como ejemplo es de cómo se explota a la persona desde sus vulnerabilidades porque las personas tratantes tienen esa condición de poder que les da una ventaja sustancial para poder explotar a otras personas. Y ujú, entonces, me recordaba en este momento el caso de dos monjas acá en Costa Rica, que la forma de explotarlas, bueno, fue trata de personas con fines de explotación laboral, y era porque a ellas les vendían la idea de que dentro de su proceso de santidad, de la búsqueda de la santidad, ellas debían someterse. Entonces, por ejemplo, eran dos señoras que no tenían día libre, ¿verdad? Ellas ujú, trabajaban, ¿por qué? Porque a ellas les hacían creer que lo que ellas estaban haciendo era para ayudar, porque el trabajo consistía en cuidar pacientes, personas también con discapacidad. Entonces, no les pagaban ningún tipo de salario o a veces les pagaban algo totalmente simbólico. No les permitían ir a las casas de sus familias bajo la ujú, idea de que era un mandato que Dios las había elegido para ujú, que ellas trabajaran día y noche en ayudar personas que necesitaban ayuda. Em, También les quitaron documentos, en el caso de dos que eran extranjeras, para que no pudieran salir o para asustarlas de que podían ser detenidas en caso de que anduvieran sin los ujú, documentos. sí, Y bueno, y también sufrían de muchísima violencia. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy triste, ¿verdad? Porque estas ujú, personas con un corazón tan grande porque ellas creían en ese proceso de santidad y además de que cómo les vendían la idea que el proceso de santificación conllevaba sufrimiento. Vean qué tristeza, cómo se aprovecha incluso temas hasta de la religiosidad para aprovecharse de esa condición de vulnerabilidad de estas dos personas, que sí, es muy triste, ¿verdad? Ver todo lo que ellas vivieron y después sentir ellas esa estafa, ¿verdad? Porque era un montón de cosas, la parte ujú, de la explotación, la estafa, sí, claro. ver cómo no cumplían incluso el lugar con un montón de requisitos y cosas para tener personas y demás, que fue muy complejo. La romantización de la precariedad, ¿verdad? Y la romantización esta de la caridad, de las dos, tanto la precariedad y como la caridad. Y bueno, sí, yo creo que también esto se ve mucho desde el biopoder, ¿verdad? Como decía Michael Foucault, como también desde esta estructura de poder se puede em, violentar a las personas en vulnerabilidad o a las personas minoritarias, ¿verdad? Y me parece maravilloso también, porque esto también se puede entrelazar incluso con el necropoder, que Mamble lo introduce dentro del 2003, aproximadamente por ahí, en donde esta persona habla de cómo ciertos cuerpos, de acuerdo a ciertas características y ciertas estigmas que se les han asignado, tienen menos valor para otra.
una teórica feminista llamada Montserrat Zagota, aquí costarricense, hace un análisis muy interesante de cómo se administran, se regulan estos cuerpos desde un enfoque feminista o desde un enfoque de género, de, de por qué estos cuerpos feminizados son los que tienen mayores indicadores o mayores porcentajes de ser víctimas de trata de personas, ¿verdad? ¿Por qué los cuerpos feminizados son mayoritariamente explotados y mercantilizados? Y tiene que ver con esta cuestión de la objetividad del cuerpo, ¿verdad? De cómo la pedagogía de la crueldad relacionada a nuestra corporalidad femenina ha sido mercantilizada y de disfrute androcéntrico como si se pudiera explotar, ¿verdad? Teniendo menos valores. Entonces, como también el montón de características desde un enfoque de interseccionalidad como la racialidad, la condición económica, la persona con discapacidad, ¿verdad? O si tiene algún tipo ya dije discapacidad, ¿verdad? De cómo todas esas características también hacen que esta persona o ese cuerpo feminizado sea más propenso para poder tener este cuerpo desechable. Entonces, es muy interesante cómo ella hace esta relación específica de los cuerpos de las mujeres desde una cuestión, desde el biopoder y de cómo baja el necropoder y de cómo se desechan estos cuerpos, cómo estas estructuras políticas y estructurales de los gobiernos posicionan esos cuerpos de vulnerabilidad en esos lugares. Y bueno, aquí creo que Graco dice, podrían realizar un análisis sobre la trata de personas en un régimen democrático y en otro no democrático. ¿Tiene incidencia el sistema político? Bueno, yo creo que eso era parte de lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Justamente, independientemente del si el sistema sea democrático o no, ¿verdad? La realidad es que existe una comercialización de los cuerpos feminizados y esto no existe solamente por la estructura política, sino que existe también porque hay un mercado. Hay personas que compran ese producto y en su mayoría ese producto son cuerpos feminizados, ¿verdad? Entonces, va a incidir mayoritariamente las situaciones de trata en países donde exista un régimen político diferente a la democracia. Sería muy interesante realizar esta evaluación. Em, pero también cómo podríamos quitar el régimen desde la democracia y la trata, porque realmente existe una democracia. Realmente los países demócratas ejercen la democracia desde todo lo que conlleva, a nivel teórico, a nivel político, a nivel institucional. Entonces, creo que por ahí va el análisis y la reflexión que tendríamos que hacer. Em, ¿Podrían existir trata de personas en países que sean de índole socialista? Probablemente, porque siempre que haya una persona compradora, va a haber una víctima, va a haber mercado, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que quitar es este deseo de querer apoderarnos de otras personas, este deseo y la ambición que tenemos del poder se resume. Me parece muy interesante las preguntas que nos ha hecho Graco de Honduras. Gracias, sí. Un fuerte abrazo hasta Honduras. Yo también coincido con Margie. Me parece que, bueno, que es indiferente. No, o sea, no es indiferente desde el punto de vista de que evidentemente entre más complejas sean las condiciones sociales, políticas, económicas en determinado contexto, evidentemente va a ser más fácil que se dé la situación de Ujú. explotación, porque probablemente va a haber más corrupción, Se fomenta. probablemente, exacto, o incluso desde el punto de vista de la vulnerabilidad, tomando en cuenta la pobreza extrema, ¿verdad? Las desigualdades, las diferentes formas de violencia que convergen en los diferentes regímenes en conflictos. Pero sí, en realidad, pues tristemente la trata de personas ocurre en todos los contextos, porque en todos los contextos hay gente dispuesta a pagar.
yo creo que eso también es muy importante y aquí toco otro tema que es la parte de quién consume, porque hemos hablado de que los tratantes y que el crimen organizado y que demás, y hemos hablado también de las víctimas, pero no hemos hablado de los clientes. Hay, desde el punto de vista económico, hay una oferta de un servicio o de un producto porque hay demanda. Si no, ni siquiera no tendrían trata de personas si no hubiese nadie dispuesto a pagar por sexo o a pagar por tener a una persona, o más bien, o a no pagar a una persona porque realice trabajos o a pagarle la quinta parte de lo que debería de pagarle y en condiciones totalmente que atenten contra sus derechos fundamentales. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que sí, es muy importante también traer a la reflexión eh, la importancia de sensibilizar en cuanto a todas esas personas que están consumiendo, utilizando servicios o productos que podrían eh, provenir de alguna condición de explotación para con otras personas, ¿verdad? Bueno, sabemos que en esta zona el café que se está comercializando viene producto de la explotación de personas migrantes que no tienen trabajo y que entonces se aprovechan para pagarles cualquier cosa y explotar ese café, ¿verdad? También ese cuestionamiento que como sociedad podemos hacer, que como empresas, que como los hoteles, ¿verdad? Tristemente, pues en la región y en Costa Rica, que es lo que el país donde vivo, sabemos, por ejemplo, que hay todo un tema relacionado al turismo con el fin de venir a explotar sexualmente a alguien, ¿verdad? Incluso nosotros, el Instituto Costarricense de Turismo, em, nos decía una vez que, bueno, el término turismo sexual eh, desde el turismo no existe, porque ellos lo que hablan es que una persona que viene a un país a explotar a alguien no es un turista, que es un delincuente que viaja a explotar, que tiene totalmente un fundamento, ¿verdad? Bueno, sin embargo, en nuestro Código Procesal Penal sí existe el término, entonces, digamos, es como para diferenciar a esas personas que viajan que realizan el acomodo de paquetes, porque así funciona, para llegar aquí y explotar a mujeres, a niñas o a hombres, porque también hemos tenido víctimas de explotación sexual que son hombres. Entonces, en el año pasado tuvimos la desarticulación de una red que también eran hombres extranjeros en su mayoría, que eran explotados por un hombre y que normalmente los clientes también eran hombres, ¿verdad? También es un tema que nos llama, y aquí hablo desde las masculinidades, ¿verdad? Que nos llama también a replantearnos todo ese aprendizaje que está sucediendo en nuestra sociedad o de lo que de lo que a veces se normaliza o de lo que se ha normalizado históricamente para validar conductas de este tipo, ¿verdad? Que Ujú. conlleven la explotación y la violencia contra los cuerpos de otras personas. Gracias, Juanca, sí, totalmente de acuerdo. Y volvemos, a mí me encanta mucho hablar de estas cuestiones estructurales y Benjamin Herrera nos dice, el caso Epstein podría ser la red de trata de personas más poderosas y conocidas públicamente. Sí, públicamente podría ser una de las más conocidas. Y también me gustaría llamar a la reflexión de esto, volviendo al tema del necropoder o del biopoder. ¿Cómo esta estructura? Porque aquí hay una cuestión sumamente política y hay una cuestión de clase, hay una cuestión de racialidad, ¿verdad? Las personas que fueron tratadas, en su mayoría era de una tez blanca y con ciertas características físicas muy específicas. Entonces, tiene que ver también con un juego de poder a nivel estructural, con un tema de poder a nivel de violencia, de dominación, de querer dominar a la víctima, digamos, depredatoriamente. Y tiene también que ver con un tema de racialidad o un tema de esta tez blanca que se supone, ¿verdad? Esta ideología de creer la supremacía blanca también. Y más allá de que si haya sido o no haya sido una red conocida o poderosa, yo me pregunto es cuáles son las consecuencias que realmente están enfrentando estas personas cuando ya se ha demostrado en diferentes medios
que existen evidencias suficientes para poder ser condenados. ¿Dónde están, verdad? ¿Quiénes son esas figuras de poder que siguen teniendo estos países o estas estructuras para poder seguir comercializando? ¿Hay algún tipo de consecuencia? Probablemente es que no, porque el poder funciona así, ¿verdad? La mercantilización de los cuerpos, las consecuencias y las secuelas son para las personas sobrevivientes o las personas tratadas, no tanto para la cuestión desde la estructura. ¿Realmente el Señor estará em, fallecido? ¿Realmente habrá atentado contra su vida? Qué importante sería realizar estos análisis más allá de una cuestión de si es pública o no. Es realizar el análisis desde dónde nos estamos posicionando con este tema. Porque hay mujeres, personas, hombres que alaban esto, ¿verdad? Esta corriente neoliberal que hemos tenido a lo largo de América con todos estos movimientos em, de un índice derecha o ultraderecha, lo que hace es querer posicionar esta supremacía blanca, ¿verdad? Que los grupos como el Ku Klux Klan o que otros grupos, ¿verdad? Específicos vuelvan a tener este poder. No sé si querés agregar algo más ahí. A mí me parece, a mí estos temas me encantan. Aquí podríamos durar como dos, Sí, 3 horas. hoy, por ejemplo, estaba haciendo una presentación y puse el organigrama de una red que hacía como 2 años habían desarticulado y la puse por dos cosas. Primero, para explicar, ¿verdad?, lo que es una estructura y por qué es organizada precisamente por la asignación que tiene cada persona dentro del proceso. Usted hace esto, usted hace lo otro, y pensado como una selección de personal como si fuera la mejor empresa porque requieren el mejor perfil para determinada cosa y para determinada función. Pero aparte de eso, una de las cosas que me parecía muy interesante era que en la red de toda la red, que eran como 23 personas, solo había una mujer. Y la posición de la mujer la tarea de esa mujer fue em, eh, captar a otras mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente una mujer va a sentir un poco más de confianza eh, que otra mujer se acerque y le recomiende, por ejemplo, mira, es que en este trabajo, en este bar donde estuve trabajando como mesera, pagan muy bien, es un buen trabajo y demás, le interesa, le dan casa y no sé qué, contado como a partir de la experiencia que ya esa mujer había vivido y aprovechándose de que esa mujer estaba viendo la posibilidad de poder tener esas condiciones relativamente buenas que totalmente eran falsas y eran muy diferentes, pero esa era a lo que quiero llegar es que esa era la función de la mujer dentro de esta red de crimen organizado. Yo creo que también es muy importante cómo desde el crimen organizado se nota también esa figura de poder que los hombres hemos tenido históricamente, ¿verdad?, ejercida en beneficio y con muchos privilegios que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque ahora Margie explicaba, bueno, ¿por qué la mayor parte de las víctimas son mujeres o cuerpos feminizados, ¿verdad? Bueno, porque específicamente es porque estaba validado, ¿verdad? Porque estaba validado que se utilice, que se haga objeto el cuerpo de la mujer. Entonces, eso tiene pues totalmente una trascendencia hacia la violencia como tal. Yo quería permitirme compartirles nada más una imagen que quería que revisaran este dato. Nada más me dan un momentito. Dale. Mientras Juanca proyecta, ahora que yo me quedé pensando en esto de Benjamin, ¿verdad? Del caso conocido de Epstein. Bueno, que sea real, pues sí podría ser. A mí me encantan esos análisis. Pero Pinocho también es un cuento de trata, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría del mundo conoce el cuento de Pinocho.
Ahí no estás compartiendo. Ok, ya. Creo que ahí va. Ya, ahora sí. La están viendo en pantalla grande ya, completa. Ok, no, nada más quería hablar desde nuestra realidad, ¿verdad? Porque para mí es muy importante que los datos que nosotros compartimos y las conclusiones a las que llegamos es es a partir de los datos de nuestro país, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces aquí, esto es nada más un resumen de, de datos. Por ejemplo, este año 2026 llevamos 43 personas acreditadas. Acreditadas se refiere a que son las que oficialmente se reconocen como víctimas de trata de personas en Costa Rica por parte de las autoridades, ¿verdad? Y para que llegue a ese nivel es porque ya se realizaron los procesos de investigación, se realizaron las entrevistas, se aplicaron todos los procedimientos, las herramientas legales y se le da la condición de acreditación. Es muy importante también compartirles que en nuestro país también se acreditan las personas dependientes, o sea, los normalmente hijos, hijas o alguna persona adulta mayor o con discapacidad que dependa de la víctima directa, también se acredita como víctima. ¿Y qué significa acreditar? Que al validarse este proceso, ya esta persona tiene derecho a que el Estado le brinde todo lo que necesita. Y cuando hablo de todo lo que necesita, es económicamente y desde la parte social, psicológica y desde la parte legal o desde la parte de la regularización migratoria, por ejemplo. Bueno, este dato de las 43 es en el 2026. Aquí a la derecha tenemos la evolución de, vean cómo pasó, 2023 56, 2024 76, 2025 83 y por la proyección que llevamos de que al mes de julio ya tenemos 43, probablemente vamos a superar el 2025, o sea, el 2026 va a crecer nuevamente la estadística. Aquí, estas 611 víctimas acumuladas corresponden a, a los registros que llevamos desde que existe la ley y la Secretaría Técnica que se encarga de toda esta información. Entonces, del 2010 al 2025 hay 611 personas acreditadas como víctimas. Y aquí quise ponerles también el detalle de mujeres y hombres del 2010 al 2025. Aquí no salió porque era muy bajo el porcentaje, pero por ejemplo, en esta del 2010 al 2025 sí ha habido también 5 mujeres trans que fueron víctimas de trata de personas que hay que incluirlas en este recuadro. En la edad, 234 personas menores de edad y 377 personas adultas, o sea, un 62,38. Personas costarricenses 330 y personas extranjeras 281. Aquí me permito explicarles que en nuestro país las nacionalidades con más víctimas, bueno, de víctimas costarricenses es el número más alto, después las personas de Nicaragua, de Colombia, de República Dominicana, y también tuvimos un caso muy grande que fueron hombres asiáticos, entonces de Vietnam e Indonesia, pues un barco que tenía 56 hombres en condición de explotación laboral, un barco pesquero. Entonces ese número se disparó tanto en las nacionalidades como en el número de hombres porque era un solo barco. Y también tenemos registradas 7 personas de la comunidad LGTBI del 2010 a... Aquí es importante que este no es un dato real, sino aproximado, porque antes la recopilación de la información pues no incluía tantos datos como para poder contar con información tan completa. Solo quería compartirles este dato como una radiografía de lo que tenemos actualmente en el país formalmente, ¿verdad? Porque esos son los datos oficiales de la Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Personas Migrantes y Trata de Personas. Me gustaría preguntarle a alguien o que pongan ahí en el chat si se imaginaban un dato así, si se imaginaban una relación, por ejemplo, que sean 70-30 prácticamente en caso de mujeres con hombres.
un día de estos que hice un desglose por edades de personas menores de edad, la edad promedia de las personas adolescentes explotadas, víctimas de trata de personas, la edad promedio es de 15 en el caso de adolescentes, y ahí sí hay como un 70 adolescentes mujeres y un 30% adolescentes hombres. También en caso de niños y niñas, eh, la edad promedio es de 6 años. Yo creo que solamente con mencionar uno, 6 años promedio, la edad de un niño o una niña como víctima de trata de personas, yo creo que a uno se le para el pelo, ¿verdad? De una estadística de cómo es posible que sea el promedio de niños y niñas de 6 años estén en condición de trata de personas. Pero bueno, es una realidad, ¿verdad? Esto lo digo con tristeza porque son los datos de mi país, pero son los datos oficiales y los datos reales que en este momento enfrentamos. Entonces me gustaría que puede ser que lo pongan ahí en el chat, que pongan algún comentario sobre alguna estadística que les haya llamado la atención o que nos compartan algún número, alguna estadística de sus países también para conocer o para poder aprender también de cómo está haciendo Sí. cómo se está dando la trata de personas en diferentes países. O si gustan, yo creo que pueden también encender el micrófono, ¿verdad? Creo que pueden conversarlo también. Bueno, a mí me parece muy interesante y me parece muchísimo más interesante el de los hombres, ¿verdad? En que estadísticamente haya subido el porcentaje por estar en ruta, porque el país destino no era Costa Rica, tengo entendido, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante, es uno de los casos más conocidos acá en Costa Rica, ¿verdad? De cómo el porcentaje de los hombres se logra aumentar debido a esta situación del barco. Pero bueno, no sé Yo creo, si... perdón, Margie, Sí, nada más me gustaría comentarles también sí, que tristemente en Costa Rica, bueno, hemos tenido de todos los fines, pero un fin que es bastante particular y que es como muy impactante es que también tuvimos una red de extracción ilícita de órganos en Costa Rica, de donde se fueron acreditadas 14 víctimas. O sea, 14 víctimas fueron acreditadas como víctimas de trata de personas a partir de que le extrajeron un órgano que como, bueno, algo muy importante es que nadie puede renunciar a sus derechos. Y una de las cosas que se aprovechaban de estas personas porque estaban en condición de pobreza o pobreza extrema es que precisamente le decían a la persona, bueno, usted, aparte de que se va a ganar una platita, un dinerito, está haciendo una obra que, de bueno, caridad. prácticamente ya tenía el cielo ganado por donar un riñón, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? A la persona le daban, bueno, vemos el aprovechamiento de las personas, de verdad, desde la relación de poder, desde la pobreza, porque a las personas le daban bueno, eso fue hace como alrededor de 15 años, 16 años que se empezó a dar ese caso, y les daban 1 millón de colones a las personas. 1 millón de colones en este momento, bueno, digamos que un número cerrado son $2.000 de Estados Unidos. Le daban a una persona por un riñón que en ese momento y ahora para una persona en pobreza extrema, pues es bastante dinero, pero evidentemente a ellos, ellos se ganaban 20 millones por cada riñón, que daban 1 millón a la persona que lo donaba, ¿verdad? Entonces, para que veamos ahí cómo se nota ese aprovechamiento desde esa relación de poder y el aprovechamiento también hasta de un sistema, ¿verdad? Porque una de las personas involucradas que en este momento está en la cárcel es el médico, un nefrólogo muy reconocido en el país, que era quien hacía pues la valoración médica de que esa persona podía ser donante o no donante de ese órgano, ¿verdad? Entonces es muy triste, pero eso lo vivimos a partir de esa situación. Nuestro sistema de salud pública y el Ministerio de Salud Pública hicieron cambios a nivel legal, que bueno, ahora el proceso de donación de órganos es realmente rígido a raíz de esta situación, ¿verdad? Entonces,
Nadie puede donar un órgano a alguien que no, con quien no tenga una relación de parentesco o de afinidad comprobada, ¿verdad? O si alguien dice, yo quiero por cosas humanitarias donar un órgano, lo puede hacer, pero nunca va a saber a quién se lo dio para que precisamente no proceda una relación de pagar por un órgano, ¿verdad? Solo quería compartir algo, un fin de la trata de personas que es bastante complejo y Atípico. que no es tan común también, ¿verdad? Pero que en nuestro país ya tuvimos un caso. Gracias, Juanca. Graco tiene un comentario, ¿verdad? Que dice, ahora existe más visibilidad sobre los casos de trata dentro del círculo familiar. No sé si es producto de la información o el reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Creo que tiene que ver con un conjunto de cosas, ¿verdad? Tiene que ver con el reconocimiento a nivel legal, nacional, en este caso en Costa Rica, del delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes era normalizado y era visto socialmente como algo normal. Así pasó igual con la situación de violencia, ¿verdad? Cuando se llega a mecanismos internacionales que logran tipificar que efectivamente hay una violación de derechos humanos o que hay una violatoria ante los derechos, se logra conceptualizar los delitos. Y entonces la violencia doméstica deja de ser normalizada y dice, ok, está mal que esta u otra persona me golpee física, emocional, patrimonial o, ¿verdad?, sexualmente. Lo mismo sucede con el reconocimiento del delito de trata de personas. Al haber los mecanismos internacionales, el reconocimiento de que, bueno, si mi mamá me vende al vecino para recolectar comida o a cambio de dinero, es trata de personas, ¿verdad? Los matrimonios, que antes era eh, también muy normalizado de que las niñas se casaran a los 12, 13 años con adultos de 18 para arriba, por un tema de clase, por un tema de ética, de apellido incluso, hoy es reconocido también como una situación de trata y también es penalmente reconocido como una relación impropia, como una relación de poder. De una persona menor de edad nunca va a brindar un consentimiento em, consciente para poder tener relaciones sexuales con una persona adulta, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ver con el reconocimiento del concepto como tal de trata persona, tiene que ver también con las transformaciones dentro de los sistemas familiares que hemos tenido ahorita, ¿verdad? Con la evolución de la sociedad donde se ha reconocido otro tipo de familia, en donde no solamente está la tradicional, sino que también dentro de su estructura van cambiando y se van reflejando otro tipo de conciencia. Y así como los movimientos sociales también han logrado la emancipación de ciertos derechos, ¿verdad? De ciertas también garantías que van por allá. Entonces, creo que es un conjunto de todo. Y bueno, Kevin dice, más allá de las condenas penales, ¿qué transformaciones institucionales y culturales son necesarias para que ninguna víctima de trata de personas sienta que su voz vale menos que el poder de su agresor? Qué interesante, a mí me encanta esto. Yo creo que el concepto de justicia lo va a definir cada víctima. Em, en mi experiencia he tenido mujeres que han querido realizar procesos penales en donde se les ha brindado acompañamientos, en donde se les brindan todos los servicios de atención de trabajo social, legal, psicología, etcétera. Y hay otras mujeres en donde dicen, mi justicia simple y sencillamente es no volverlo a ver nunca más, que él no me encuentre. Entonces me parece muy interesante como este comentario porque si bien hay todo un componente institucional que como personas funcionarias públicas podemos ejercer desde la prevención, desde la creación de los protocolos, como la concientización y la sensibilización a nivel comunitario, a nivel local, también existe esto de poder darle voz, ¿verdad?
Yo actualmente estoy sacando también una maestría y mi tema es justamente las repercusiones en la salud sexual y reproductiva de mujeres sobrevivientes de trata de personas con el fin de explotación sexual, ¿verdad? ¿Cómo se reconoce esto? Y dentro de los hallazgos, que más adelante voy a poder compartirles ya el documento completo, está este deseo de que su voz no sea hacia el agresor en muchas ocasiones, sino que sea hacia su nuevo proyecto de vida. Bueno, ¿cómo yo voy a dar esto? Ah, como por supuesto hay otras mujeres que sí desean ser reconocidos como agresores, ¿verdad? Pero bueno, Juan Carlos no me deja mentir. La diferencia que existe entre el reconocimiento, las acreditaciones a nivel administrativo que se brindan hacia las mujeres sobrevivientes versus la cantidad de denuncias penales que se ejecutan a través de las sobrevivientes, ¿verdad? Yo creo que también esta pregunta sirve para la reflexión, que Sí, tenemos muchísimo para trabajar en muchos campos. Y primeramente como parte de las instituciones, bueno, las instituciones que atendemos a las personas, ¿verdad? En los diferentes procesos que el Estado debe brindarle a la gente en esa posibilidad de detectar posibles casos y de referirlos. Y esto lo digo porque hemos identificado que algunas víctimas que cuando se acreditan, o sea, cuando se realiza el proceso de la revisión de toda su condición y de los requisitos, nos damos cuenta de que esa víctima hacía tal vez 5 años se había acercado aquí a un hospital porque había presentado diferentes formas de violencia física, por ejemplo, o porque estaba con una crisis de ansiedad a partir de la violencia que estaba experimentando. Pero en ese momento, digamos, la atención se le brindó desde el punto de vista del padecimiento físico que tenía. Pero a lo que voy es, bueno, ¿se pudo o no se pudo detectar, por ejemplo, de dónde provenía esa violencia o qué era lo que esa persona estaba experimentando? Y aquí es donde digo, bueno, esa responsabilidad que todas las demás personas tenemos en los hospitales, en la institución que da las ayudas y los subsidios, en las instituciones que visitan los locales comerciales, por ejemplo, para verificar si los patronos están cumpliendo con las cuotas y demás, y en todos los espacios. Ahora, desde el punto de vista cultural, bueno, yo creo que eso es un tema como para hacer, bueno, miles de tesis, ¿verdad? Yo creo que es un reto muy, muy grande. Yo, desde mi punto de vista, siento que el trabajo debemos de insistir mucho desde la educación, desde más temprana edad, que las personas puedan reconocer situaciones de riesgo. Y cuando hablo de las personas, también me refiero a las personas menores de edad, que sepan quién se acerca a ellos o a ellas con algún fin que podría conllevar alguna violación de un derecho o que podría estar ejerciendo alguna forma de violencia o de manipulación. Entonces me parece muy importante seguir trabajando en eso. En el caso de la explotación sexual, que es el fin con más cantidad de víctimas, sin duda alguna, la parte de la educación sexual es cada vez más necesaria y cada vez es más necesaria más tempranamente. Y aquí lo digo también como psicólogo, cuando a veces tengo pacientes adolescentes, es muy interesante porque, y yo sé que aquí muchas de las personas que en este momento están acá, no nos imaginamos tal vez que alguien de 12 de 13 años le sea ya tan común tener una vida sexualmente activa, pero bueno, esa es la realidad. Y esa es la realidad y de eso tenemos que trabajar y en eso hay que enfocarse, ¿verdad? En cómo yo le doy herramientas a ese adolescente o a esa adolescente para que enfrente la vida de manera responsable, para que nadie se aproveche de su inexperiencia o de sus temores o de que la forma en acceder a conocer acerca de su sexualidad no conlleve también un montón de riesgos que también ahí vienen otros delitos desde la explotación sexual, ¿verdad? En temas por plataformas tecnológicas y demás que podrían llevar a otros delitos más graves. Entonces también reflexionar en cómo está siendo esa educación que están recibiendo las personas que más amamos, nuestros hijos, nuestras hijas, todas las personas menores de edad, y recordar que tenemos esa responsabilidad como ciudadanía, ¿verdad? De proteger
a las personas menores de edad sobre ese montón de gente que está dispuesta a pagar por explotar sexualmente, por ver un video donde a una adolescente la violan o la tocan o la agreden, ¿verdad? Hay gente que está dispuesta a pagar y pagar mucho. Por eso es que es un negocio también tan lucrativo. Sí, Juanca, muchas gracias. Bueno, yo no veo más comentarios. Graco nos dice que muchas gracias por la exposición y excelentes respuestas. Más bien, muchas gracias a ustedes por haberse unido la tarde de hoy, la tarde-noche. Ujú, muchas gracias. Muchas gracias a Débora. Bueno, yo creo que entonces para cerrar, de mi parte, también agradecerles a todas las personas que se conectaron, que estuvieron ahí pendientes. Queríamos hacer una actividad donde pudiéramos conversar más desde nuestras experiencias y de nuestra realidad acá bueno, en Costa Rica, que eran nuestras estadísticas. Y de verdad, muchas gracias por escucharnos, por compartir. También tenemos mucho que aprender de otros países de la región que han hecho cosas muy importantes en cada uno de los países. Y quisiera cerrar nada más con una frase que utilizamos acá en nuestras campañas y que hoy la hemos utilizado mucho, y es que siempre tengamos en cuenta que el ser humano no está a la venta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. De verdad que yo me siento muy honrada, muy privilegiada por aquí compartir en esta tarde-noche con ustedes. No me cabe duda que vamos a seguir haciendo cosas bastante interesantes entre toda la red, ¿verdad? Y esta es una de las formas de poder hacer transformaciones sociales. Esta es una de las formas en donde damos una ruptura directa. El crear conciencia es una ruptura directa hacia este tipo de delitos y mercantilización. Entonces, ojalá que siempre podamos realizar esa pequeña reflexión y esa pequeña chispa, como decía Juanca, ¿verdad? Dentro de nosotros y de nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan excelente conversatorio que tuvimos esta tarde y es así como llegamos al final. Quisiéramos invitarles a conservar esta reflexión que hoy ha estado presente en cada una de las intervenciones de nuestros especialistas. La verdad es que la trata de personas no es un delito lejano ni exclusivo de determinados contextos, como bien nos decían nuestros exponentes. Es una realidad que está evolucionando constantemente y que muchas veces se oculta atrás de situaciones que como sociedad hemos llegado a normalizar. Hoy comprendimos que existen múltiples modalidades de trata y que en muchos casos las propias víctimas desconocen que son explotadas. También reflexionamos sobre estos nuevos desafíos que plantea el entorno digital, como decía Juan Carlos, ¿verdad? Muchas legislaciones no están avanzando al mismo ritmo que este flagelo. Así que de verdad que no podemos ignorar que la trata de personas siempre va rodeada de violencia, no solo de violencia física, sino también de manipulación, el engaño, la coerción, el abuso de poder, pero sobre todo el aprovechamiento de la vulnerabilidad humana. Así que quizá una de las reflexiones más profundas de esta tarde es reconocer que el mayor riesgo comienza cuando dejamos de sorprendernos, cuando normalizamos determinadas conductas y cuando permanecemos indiferentes ante el sufrimiento de otros. Así que combatir la trata de personas no es únicamente responsabilidad de las instituciones de justicia o de las fuerzas de seguridad. Es una tarea compartida que comienza con esta información, con foros como estos para poder continuar con esa prevención. Se fortalece la denuncia y la cooperación y la solidaridad. Así que en nombre de la Red de Egresados Centroamericanos, REDCA, agradecemos profundamente a la licenciada Maggie Retana Ríos y al máster Juan Carlos Morales Quirós por compartir con nosotros sus experiencias, su compromiso y su conocimiento. Agradecemos también a cada uno de ustedes que nos acompañaron esta tarde. Su presencia demuestra que aún somos muchos los que creemos que el conocimiento realmente puede transformar realidades y que la cooperación regional es una herramienta indispensable para poder enfrentar las amenazas que no conocen fronteras. Así que
esta conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas no concluye solo con el cierre de esta reunión, de esta actividad académica, sino más bien es el inicio o el fortalecimiento de nuestro compromiso personal, profesional para reconocer, prevenir y combatir este delito, recordando siempre que detrás de cada caso existe una persona, un ser humano cuya dignidad merece ser protegida. Así que muchas gracias por su participación. Ha sido un honor contar con su presencia y les deseamos una excelente tarde-noche. Que descanse. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.